Hola amigos de Milcore, vamos a mostrarles cómo pueden realizar mockups realistas para logos profesionales en solo 5 sencillos pasos. Y queremos presentarlo a nuestro cliente, ya le podemos compartir nuestra maqueta con su logo y con eso ya tenemos un aspecto más realístico. Entonces aquí ya tenemos nuestro pequeño diagrama. Vamos a iniciar con la descarga de la maqueta. Esta descarga lo vamos a encontrar dentro del Envato y lo vamos a poder editar con nuestro logo. Recuerden que para aplicarlo tenemos que tener nuestro logo listo y si queremos editarlo les vamos a mostrar cómo podemos hacerlo. Seguidamente vamos a importar el logo a la maqueta y con ello vamos a ajustar un poco el tamaño. Finalmente ya vamos a obtener los resultados para ver cómo se podrían ver estos mockups. Entonces aquí tenemos ya los mockups. Hemos seleccionado dos. En ambos casos los vamos a dejar dentro de la descripción para que ustedes puedan descargárselo y también puedan practicar. Este es el primer modelo. Es un letrero redondo de color oscuro y en este caso es un letrero cuadrado con un fondo de color verde. Vamos a descargarlo. Ya cuando lo descargamos, aquí en formato zip ponemos clic derecho y lo descomprimimos. Ponemos extraer en el nombre de la carpeta. Entonces aquí se extrae y aquí tenemos nuestra carpeta del proyecto. Recomendamos aquí siempre, como hemos descargado esta maqueta, copiamos el nombre, vamos aquí y lo cambiamos. Ahí está, con la finalidad de que reconozcamos después que ese proyecto pertenece a ese diseño. Seleccionamos y nos viene una carpeta de MacOS, es para sistema iOS. Tenemos otro que es la ayuda, el FAQ, algunas preguntas y respuestas. Y finalmente tenemos el proyecto en .pcd. .pcd es el archivo de Photoshop. Abrimos, te llega así. Siempre recomendamos en una etapa inicial identificar cada una de las capas. Por ejemplo, la primera capa es el efecto visual, la luz que refleja de la parte superior derecha hacia el letrero. Entonces, si le quitamos la primera, vemos cómo se va a quitar el efecto de luz. Entonces, seleccionamos, vamos con la segunda. La segunda es para cambiar el texto, o en este caso sería nuestro logo. Si le quitamos, vemos cómo se desaparece. Y finalmente, la tercera capa, que es el background, es el fondo. Ahí está. Entonces, vamos a agregar nuestro logo aquí. Para eso vamos a editar nuestro logo. Aquí tenemos nuestro logo de Mario Corp y está dentro de la herramienta de Adobe Illustrator. Recuerden que también estamos ofreciendo nuestro servicio de logos profesionales. Actualmente le estamos ofreciendo hasta un 50% de descuento. Nos escriben por WhatsApp y ahí le va a estar atendiendo Mario para que podamos brindarle más detalles del servicio. Entonces, una vez que tenemos ahí, ya lo podemos pasar aquí a Photoshop. En Photoshop ya lo podemos dar las modificaciones para poder importarlo en la maqueta. Si ustedes ya no desean alguna modificación, pueden pasarlo directo. Simplemente copiamos aquí, dos veces clic en el objeto inteligente, OK, y aquí. Entonces aquí es donde vamos a cambiar. Tenemos otra vez la capa de texto y tenemos aquí el fondo oscuro. Si queremos pegarlo, simplemente quitamos el texto aquí, lo pegamos ahí encima. OK. Dado que el mockup es un letrero circular, se recomienda que sean los textos con una curva, tanto a nivel superior como en la parte inferior. Ya para el otro letrero, en el caso del letrero cuadrado, ya lo podemos dar un texto en orientación horizontal. Entonces aquí seleccionamos el texto y ponemos Control T. Con eso ya aquí podemos darle, con esta opción de arco, un ángulo. Si no le queremos dar un arco, le quitamos a 0. Ahí está. Y con eso tendríamos que bajarlo. Ya cuando lo pasemos, recomendamos en este caso copiar todas las capas de tu logo, Control E, agrupamos todas las capas en uno solo, Control C y podemos pegarlo aquí. Para eso, dos veces clic, pegamos aquí y ahí vemos cómo se pegó nuestro logo. Entonces ponemos Control S para guardar y ahí tenemos los resultados. Si vemos que está muy reducido, muy pequeño, podemos incrementar la escala. ¿Cómo lo hacemos? El mismo logo, Control T y comenzamos a escalar un poco más. Ahí está. Ponemos hecho, Control S y nos incrementa un poco más. Tenemos otros diseños. Hemos tratado de desplazar el texto y lo tenemos en la parte de abajo. Si ponemos Control S, quedaría así. También podemos cambiarlo. Ya en este caso vemos como tanto arriba como abajo le hemos dado un arco y quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Recuerden que esto es con el letrero cuadrado, fondo verde, y por aquí tenemos con el fondo oscuro. Para las maquetas le vamos a dejar dentro de la descripción para que ustedes puedan descargárselo y poder practicar. Entonces ya con esto ya
cuando tenemos una versión final de nuestro logo y queremos presentarlo a nuestro cliente, ya le podemos compartir nuestra maqueta con su logo y con eso ya tenemos un aspecto más realístico. Listo, gracias amigos de Mericorp.